Buenos días, Dios les bendiga en este hermoso y maravilloso programa, El Pan de Vida, el pan que es Cristo Jesús. A través de los medios de comunicación puedes conectarte allí en YouTube, Instagram, Facebook y TikTok, que allí todos estos videos de la palabra de Dios te edifican, traen consuelo, esperanza a tu vida. Bendecimos este lugar, esta emisora, desde Barranquilla, Atlántico, Colombia, Bellavista Estéreo, 103.fm 6. Allí conéctate, y si estás en casa, en la oficina, o de pronto vas en un transporte, hoy es el día de que Dios te llama para recibir la palabra de Dios. Y a toda la amable audiencia fiel a este programa, mil bendiciones, y estate atento todo lo que Dios quiere traer para cada uno de nosotros. Bendecimos la vida de pastores, ministros, amigos, hermanos, toda la programación que se transmite, y podamos traerte esa palabra de esperanza, de consuelo, de edificación y también de exhortación, porque es necesario escuchar la voz de Dios. Bendecimos a nuestra hermana Nora Ortega, su amado esposo, John Jairo, y a toda la familia que forzada y valiente, pues ha decidido también servir a Cristo a través de estos medios. Aquellas personas que están pasando momentos de duelo, que Dios les dé fortaleza. Los que están pasando enfermedades, que Dios levante al que está enfermo, y el que Dios está preparando para partir, pues que sea de bendición también, porque hay que entregarnos a Cristo, y más en estos tiempos, para que las almas no se pierdan. Bendecimos aún a niños por la faz de la tierra, y a multitudes quizás en la calle que no tienen un techo donde dormir, y que puedes estar escuchando también por casualidad. No es este programa maravilloso que nació en el corazón de Dios. Vamos a orar para poner todo en manos del Señor, y a cada oyente los bendecimos fieles a esta programación. Padre, gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, delante de ti, Dios, pongo mi vida, Padre mío, para que tú, oh Dios, sea el que hable a través de la palabra. Dios mío, que salga palabra por mis labios de parte tuya, para poder, Dios, penetrar a lo profundo del corazón y hacer la obra redentora. Dios, tú estás llamando a multitudes, Señor, al arrepentimiento. Muchas vidas que necesitan un consejo, que necesitan un milagro, una sanidad, y eres el único que puede ayudar, porque cuando la ciencia dice ya no hay que hacer nada, tú intervienes en lo sobrenatural, demostrando a toda una humanidad que tú eres Dios, y que los milagros existen, las sanidades, los prodigios, porque por medio de testificar de ti, Dios, muchos incrédulos llegarán a tus pies, sabiendo, Padre mío, que toda la gloria es para ti, toda la honra. Gracias, mi Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bendecimos el lugar, y todo obstáculo se quita en el nombre de Jesús. Bueno, en las Sagradas Escrituras vamos a leer en el libro de Mateo 21, a la altura del verso, gloria al Señor, 37. Dice la palabra del Señor: finalmente les envió su hijo, diciendo, ¿tendrán respeto a mi hijo? Vemos este versículo bíblico donde hay una parábola que habla de los labradores malvados. Y el tema a tratar en este día es la ingratitud. Vemos que el ser humano es imperfecto, pecador, porque así lo describe la Sagrada Escritura,
pero también sabemos que hay personas agradecidas con Dios y también hay vidas ingratas con el Señor, que de pronto Dios hace algo en la vida de esa persona y a los días ya se le olvidó todo lo bueno que Dios trajo para su vida, para su corazón, para su bienestar, aún para la familia. Vemos que la ingratitud es la falta de reconocimiento, aquel aprecio o agradecimiento hacia los favores o algunas bondades o beneficios recibidos de otras personas, y en especial a Dios. Que no se nos olvide que tenemos que agradecer a Dios siempre, no importando lo que se presente en nuestras vidas, antes de quejarnos, antes de decir ay, decir Señor gracias, estoy entendiendo que me estás enseñando si soy lamentoso con las cosas que me suceden, o que yo pueda decir gracias Señor, porque a los que te amamos todas las cosas nos ayudan para bien. Y vemos que esto se manifiesta cuando alguien toma la ayuda, el apoyo o quizás aquellos dones que han sido brindados por Dios, por persona, y que nosotros no le damos ese valor, no le damos ese aprecio o retribución por algún favor que alguien preste a nuestras vidas. Porque de un niño que uno le diga, ve, mijito, hazme el favor de esto, nosotros podamos decir gracias porque en el momento que te necesitaba me favoreciste y estoy agradecido por lo que hiciste por mi vida en un momento de dificultad. Recuerdo un tiempo que padecí una fractura en el pie y pude ver la mano de Dios a través de uno de mis nietos, que él se me pegó en ese momento a cuidarme. Se mudó para la casa a cuidar a la abuela y vi en ese niño cuánto amor por mi vida, cuánto esmero estaba pendiente de lo mínimo, de la pastilla, de que abuela venga para acá, venga y la ayudo para el baño, para esto, para lo otro. Vi la gracia de Dios en la vida de ese nieto y toda la vida estoy agradecido con él. Hoy en día es un adolescente y prácticamente estoy agradecido y siempre se lo he manifestado, que siga con ese corazón así tan bondadoso. Me brindó esa ayuda en un momento difícil de mi vida, porque quizás era el que estaba más cercano y me brindó esa protección, y eso me marcó mi vida, porque le estaré agradecido siempre a Dios por usar a ese nieto que favoreció mi vida. Así ustedes también, cualquier favor que alguien te brinde, debes ser agradecido con hermanos, con amigos, con familiares, con cualquier persona. Que no se nos olvide que podamos decirle, pedí oración a mi hermanita y ella oró por mí y de verdad que Dios me escuchó. Uno tiene que decir por lo menos gracias. No olvidarnos, no ser desagradecido. ¿Por qué? Porque el mismo Dios nos enseña a nosotros a que tomemos actitudes favorables a nuestras vidas, que podamos tener una vida diferente, que donde tú vayas, donde nosotros estemos, siempre esté la palabra de agradecimiento. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por los hijos, por el hogar, por la familia. Gracias aún por los enemigos. Gracias por el día malo. Porque cuando nosotros tomamos actitudes adversas y empezamos a lamentarnos, a maldecir, a Dios no le agrada. Porque Dios está esperando que en medio del dolor, que en medio de la prueba, que no entendemos a veces, podamos levantar una voz de agradecimiento, podamos cantarle, Señor, estoy en este proceso,
pero aquí se levanta un hijo, una hija, que te puede decir gracias, Señor. Y así nosotros, como sus hijos, nos toca tomar esa actitud como hijo y agradecer, y que esa oración la elevemos a Dios en agradecimiento. Gloria al Señor. Vemos que desde la perspectiva bíblica la ingratitud es vista porque aleja a las personas de Dios. Muchos no se quieren acercar a Dios porque no quieren el compromiso. Les hizo el milagro, les dio la respuesta, pero se alejan del Señor, ya que al no reconocer la bondad de Dios, la misericordia, la provisión que en el día difícil Dios ha dado, pues la persona lo que hace es alejarse, no agradecer. En Romanos 1, del 21 al 22, donde habla de la culpabilidad del hombre, podemos leer que dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Así sucede en muchas vidas que dicen, yo esto que trabajé lo tengo gracias a mi esfuerzo, porque yo trabajé, yo madrugué, yo fui el que me trasnoché y hice esto, lo otro, y no tengo nada que agradecerle al Señor. Mentira del enemigo, porque todo lo que respira alaba a Dios, y lo que tú tengas en tus manos se lo debes es al Creador, al dador de la vida, porque Él te facilita el recurso, te abre puertas para que tú puedas conseguir la bendición, porque esto no funciona porque yo me la sé, no, Señor, esto funciona porque Dios bendice y da a buenos y a malos. Si no, el sol nada más alumbrara para los buenos, y Dios reparte para cada uno de nosotros, porque quizás tú dices, pero ¿por qué el que no tiene a Cristo le está yendo bien, tiene el recurso, hace una cosa, hace otra? Déjame decirte que si no tiene a Cristo, ese recurso no le va a aliviar en el día de mañana si no tiene a Cristo en su corazón, y no hay salvación para esa vida. Va a sufrir en un lugar de tormento, en un lugar que Dios no quiere que nadie se pierda. Es lo más importante tener a Cristo en su corazón. Cuando Jesús vino a esta tierra fue rechazado, y Él en esta parábola nos da un mensaje, como Él viniendo a esta tierra fue rechazado, y a través de esta parábola vamos a entender muchas cosas que Dios quiere hoy traer para que tú y yo comprendamos todo lo adverso que se presenta en nuestras vidas. En el tiempo de Jesús, en estos tiempos, todavía la humanidad está en esa condición con rechazar a Jesús. La Sagrada Escritura allí en el verso 33 del capítulo 21 dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Vemos cómo habla de aquí de un hombre, de un padre de familia. Gloria al Señor, como es el Padre Celestial, el cual nos ayuda. Esta historia que Jesús cuenta para ilustrar la ingratitud, la desobediencia del pueblo de Israel en ese tiempo, y en estos tiempos, en la actualidad, que también sucede, porque no crean que solamente eso quedó allá en la historia de las Sagradas Escrituras. Se está cumpliendo también en estos tiempos, donde vemos también muchas vidas que rechazaron al Señor, muchas personas que hoy en día
no quieren saber nada del Señor. Han sido personas que recibieron algo de Dios y han sido ingratas. No le han dado la gloria a Dios. Acordémonos de los leprosos, que solo uno vino a decir gracias. Y esto es el pan diario en las vidas de las personas. El dueño de la viña, que venía siendo Dios, allí está ofreciendo un lugar de plantío, un lugar de provisión para que muchos pudieran producir en ese lugar, en ese viñero. Y está Dios allí estableciendo que trabajasen en ese lugar, que lo cuidasen. Cuando Dios nos entrega algo, es para saberlo administrar, saberlo cuidar, qué voy a hacer yo con mi vida, qué me toca hacer con mi familia, con mis seres queridos, con los vecinos, con personas que Dios le pone a uno en el camino, los lugares donde uno lleva la palabra. ¿Qué es lo que vamos a hacer con lo que Dios nos entrega? Si Dios te entrega una viña, tienes que saberla atesorar, ser buenos administradores de las cosas que Dios nos da, ya que Dios compara esa viña con el pueblo de Él, en ese tiempo el pueblo de Israel, y en la actualidad, gracias a esa bendición que trajo Cristo para nuestras vidas, hoy en día somos elegidos por el Dios Altísimo, gracias a que abrimos el corazón, nos arrepentimos, nos convertimos y estamos dando esos frutos maravillosos. Entonces Dios nos compara con esa viña, con ese plantío que hay que darle la protección. En la actualidad hay lugares donde hay muchas viñas, pero quizás no se está haciendo las cosas como Dios quiere. Vemos a líderes, mucho pueblo, muchas congregaciones donde no se están dando buenos resultados. Pasó en la antigüedad, pasa en la actualidad, y que nosotros con Dios tenemos que saber manejar. En el tiempo de Jesús, el Señor trató muchos con los fariseos, con los escribas, porque fue necesario que el Señor tratara con ellos. En el verso 34 dice: y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos y los labradores para que recibiesen sus frutos, mas los labradores, tomando a los siervos, y a uno golpearon, y a otros mataron, y a otros apedrearon. Fíjate que todos estos acontecimientos se dan en muchos lugares donde Dios te entrega algo, y en vez de coger a esas almas, a esas vidas, para enseñarles correctamente el camino a la salvación, a veces cometemos faltas y de alguna forma queremos a la manera nuestra, no a la manera de Dios, y queremos usar como un molde, como una camisa de fuerza, y Dios no se mueve de esa manera, porque la persona cuando viene de no conocer a Cristo, llega a los pies del Señor, eso es algo que Dios tiene que tratar con cada vida, algo sobrenatural que no puede ser obligado, porque Dios no va a tener a alguien obligado por miedo, por temor, sino que la persona con libertad pueda acercarse a Cristo y hacer las cosas bien, porque vemos que estos hombres se les dio esta viña y empezaron a hacer lo malo. Aquí dice la palabra que golpearon, mataron, apedrearon. A veces con la boca matamos, con los gestos, con las murmuraciones, destruimos una vida, y Dios no nos ha llamado a tomar decisiones incorrectas, sino guiados por el Espíritu Santo de Dios para poder hacer la obra redentora. Gloria al Señor. Envió de nuevo a otros siervos, mas los
más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma forma. Dios no se va a cansar de mandar a hombres, mujeres, a muchos lugares para hacer la obra redentora. Y en lugares habrán muchos que perderán la vida, que no podrán seguir predicando esta palabra, porque se levantará el enemigo, se levantarán multitudes para opacar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Nadie puede callar al profeta de Dios, a la persona usada por el Dios Altísimo para traer las nuevas de salvación, de palabra de vida eterna. Vemos que aquí en el versículo 37 habla del dueño de esa viña que envía a su hijo, que esos viñadores, como era el pueblo de Dios en ese tiempo, no respetaron, pasaron por encima de Jesús, juzgándolo, haciendo ver que era malo, que había venido a dividir, a dañar, y Jesús fue a traernos el plan de salvación. El enemigo es el que divide, el que daña, el que destruye, el que trae muerte. Y estos hombres en esos tiempos prácticamente leían, instruían en la palabra, pero en su vida personal nada que ver. Daban malos testimonios y aún así procedieron a hacer lo malo y queriendo quedarse con la heredad, con todo. Pero Cristo vino a salvar a esta humanidad. Vemos que rechazaron a Jesús, al Hijo de Dios, no conforme con solamente estar destruyendo vida, se fueron directamente al dador, a Jesucristo de Nazaret, porque él fue rechazado, siendo que hacía milagros, que hacía sanidades, prodigios, portentos, inclusive ellos vieron todas esas manifestaciones y aún así se levantaron contra nuestro amado hermano Jesucristo. Y así está la humanidad en este tiempo, que se les habla de Cristo, rechazan la palabra, dicen, estoy joven, no me gusta, ese es un libro cualquiera, yo no creo. Y todo lo que está alrededor de nosotros es gracias a Él. Eso no apareció, el mar no apareció, no apareció la roca, las montañas, los árboles, los animales. Eso no apareció por querer aparecer. Eso fue allí en el huerto del Edén, donde el Padre Celestial pudo favorecer a nuestros primeros padres y llenarlo de todas las bendiciones. Pero como el hombre cuando pecó, ministró en nuestras vidas el pecado, y todavía sucede, porque somos pecadores, el único bueno es Dios, gracias a Cristo Jesús, que nos hace libre del azote que el enemigo nos tenía, y la salvación llega a tu vida y a mi vida. Gloria al Señor. Seguimos leyendo algo interesante, dice el 38. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid y matémosle y apoderémonos de su heredad. Imagínense que ellos pensaron que matando a Cristo Jesús, todo terminaba allí, todo se iba a acabar. La palabra de Dios permanece, la palabra de Dios nadie la calla. Y este ejemplo bíblico a través de esta parábola donde habla que había una viña, que había personas cuidando ese lugar, pero ellos querían robar todo lo que Dios les había entregado. El ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Se va a meter en la casa, se va a meter con la familia, se va a meter en el vecindario, se va a meter en la ciudad, en los países, por todos los lados se va a meter. Pero si tú tienes a Cristo Jesús, tú elevas una oración al Dios Altísimo,
y él huirá del lugar, porque no podemos tenerlo consentido, pechichón, que es que me da miedo que si oro y reprendo, entonces me va a ir peor. No, Señor, estés quieto o no estés quieto, te va a atacar, porque tú tomaste la decisión de seguir a Cristo Jesús y ya Él nos identifica. Bendito es el Señor. Estos hombres, dice la palabra de Dios, que le dijeron a los malos, destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Gloria a ese Dios altísimo, que en este versículo 40 que Jesús expresa qué hará el dueño de la viña con esos viñadores. Hay una pregunta interesante: ¿qué hará Dios con aquellos que están en la viña y que están haciendo el mal, destruyendo las almas, haciendo murmuraciones, levantando falsos testimonios? Ese era el modelo de los escribas y los fariseos de ese tiempo. ¿Será que en este tiempo existirán escribas y fariseos? Claro que sí, porque en el pueblo de Dios hay de todo. En la vida secular hay de todo, porque el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos, para que dado el tiempo la cizaña muera y el trigo permanezca. Es necesario para poder sacar lo valioso que hay en ti y lo que hay en mí. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces vemos que estos hombres, aún a muchos profetas que Dios envió, vemos que en la antigüedad profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, hombres que sufrieron, que Dios envió a su pueblo a darles palabra y ellos no creyeron, rechazaron la palabra de Dios. Mucho pueblo que no creyó en lo que Dios hablaba a través de esos hombres que fueron usados y que la Escritura todavía, todos los días, se habla de ellos, porque la palabra no quedó allí en el polvo, en la ceniza, sino que permanece, y lo que permanece no se acabará jamás. Todavía se habla de estos hombres, y hombres en estos tiempos que han dejado legado, se seguirán hablando de ellos por haber hecho la obra del Señor como Él la ha asignado, como Él quiere que nosotros la hagamos, porque es necesario. Entonces hay en la actualidad líderes religiosos que no cumplen esta palabra, que no se meten con Dios a decir: Señor, voy a hacer las cosas bien porque te amo, porque te temo, porque te obedezco, porque quiero serte fiel, sino que simplemente buscan lo suyo propio para que ser reconocidos, pero el corazón está alejado de Dios. Si tú quizás has tenido un momento que te has deslizado en esa línea, Dios hoy te habla para que retomes las cosas y administres bien lo que Dios te ha dado, porque Dios no te ha llamado a hacer publicidad en tu vida, sino para exaltar el nombre del Señor, para que prediques esta palabra, para que vayas a una clínica, a un hospital, a una funeraria, a llevar una palabra de consuelo, una oración para el que necesita, que podamos poder decirle a esa persona: estoy aquí en este momento orando por ti, pero tienes que buscar de Dios, porque yo no puedo estar toda la vida orando y orando y tú no estás moviéndote al llamado que Dios te hace. Que podamos hacer las cosas en amor, no en criticar, no en señalar, porque cuando nosotros estábamos en el mundo, en desorden, en delitos, en pecado, de pronto alguien nos tuvo que soportar de la vida no agradable a Dios y oró por nosotros, que gracias a esas oraciones, que gracias a sus ayunos, que muchos familiares, amigos,
hermanos, congregaciones, pastores que hicieron por las almas, y debemos ser agradecidos, que hoy en día podemos decir gracias, Señor, porque no he sido ingrato, porque no he sido ingrata, porque alguien se puso en el camino para que yo pasara. Estos hombres lo que hacían era dañar las vidas, obstruir la obra redentora de Dios en egoísmo, en maldad, como se mueve el hombre natural que no tiene a Cristo en estos tiempos, que lo que hace es destruir vida, matar vidas, que es la creación de Dios. Ni tú ni yo tenemos derecho a matar a nadie, sea espiritual, sea físicamente, no nos compete. Nos toca orar porque un día estuvimos allí perdidos y que gracias a ese amor tan grande de Cristo nos sacó de la inmundicia del pecado, y que esta parábola es para bendición, porque así como leíamos a inicio el 37, donde dice, finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mucha gente irrespetuosa con el Padre Celestial, con Jesucristo, se burlan del Espíritu Santo, hacen cosas, de pronto unos en ignorancia, otros que conocieron a Dios y hoy en día dicen que se equivocaron. Déjame decirte, en este día Dios te está dando oportunidad, porque no es el hecho que estés viendo esta transmisión y tú te acostumbras a ver todos los programas. El hecho es que tú tomes una decisión en Dios, que busques un lugar donde congregarte, donde se te enseñe la palabra, donde se te diga el camino a la salvación, que des el paso de obediencia en Dios, lleves una vida diferente, porque no podemos estar en dos aguas. Que es que me gusta el evangelio, me gusta la palabra, pero es que a mí me gusta también por acá el desorden, que esto, que lo otro. No, Señor, no podemos estar jugando, no podemos estar arriesgándonos, porque estamos de paso. Estamos de paso, y de un momento a otro, o Cristo viene y nos lleva, o nos toca pasar muerte. Y eso viene como un relámpago. Quizás tú dices, yo sé el día que nací, pero el día que vamos a partir de esta tierra no lo sabemos. Porque si no estuviéramos todos los días, ay Dios mío, no permitas que me muera, ay Señor, con los miedos, con los temores. Cuando uno sabe para dónde va, no le teme a la muerte. Porque uno dice, si me muero en este momento, me voy con Cristo. Porque antes de venir a trabajarle al reino de Dios, nosotros tenemos que tener esa intimidad con el Señor, ponernos a paz con Él. Señor, perdóname si te ofendí, aún durmiendo, Padre mío, perdóname si alguien me tiene rabia y yo no lo he perdonado, perdona, ponernos a paz y salvo, pasaporte, visa para poder viajar al cielo. Eso no es más nada, eso lo demanda el Señor. Por eso que esa es parte del agradecimiento, cuando tú ya tomaste una decisión en Cristo Jesús, qué es lo que quieres y para dónde va. Estos hombres malvados, estos hombres que golpeaban, que apedreaban, que se dan en este tiempo, estos hombres Dios los está llamando en la actualidad. Niños, jóvenes, adolescentes, personas adultas, personas que ya saben lo que quieren, a toda vida en esta tierra, que no hagan como estos hombres que lo que hacían era querer robar, destruir, quitar del medio a través del proceso que ellos estaban viviendo de administrar esta viña, pero mal, porque terminaron golpeando, apedreando, matando, destruyendo. Y ese no es el plan de Dios. Dios no nos ha llamado a señalar, Dios no nos ha mandado a decir señálalo, porque eso se te devuelve. Cuando nosotros hacemos el papel de Dios, que empezamos a juzgar, se nos devuelve.
porque el Señor nos tiene que enseñar, nos corrige, porque somos hijos de Dios imperfecto. El que tiene la perfección es Él, la gloria es para Él, todo, Él es bueno, el único bueno es Dios, no hay más nadie en esta tierra. Y estos hombres abusaron con los profetas, abusaron con el pueblo, porque supuestamente eran los doctores de la ley y enseñaban la ley, pero en sus vidas no les había amanecido, ni siquiera daban fruto. Eran hombres juzgando a un pueblo, a muchas almas. Acordémonos que aquella mujer que se postró a los pies de Jesús, que lloró porque la habían encontrado en el acto del adulterio, ella derramó su corazón allí y los hombres la estaban acusando cuando Jesús les dijo: el que esté libre de pecado que levante la primera piedra. Y tú no puedes levantar la piedra contra tu prójimo, contra tu hermano, contra el pastor, contra el amigo, contra el enemigo, contra nadie, sino decir: Señor, ayúdame a perdonar, mírale el agravio que me hicieron, Padre, sácame de esto, no permitas que mi corazón se me dañe. Estos hombres preparados para hacer lo malo, pero Dios, a través de esta Sagrada Escritura, nos tiene que enseñar que ese rechazo hacia Dios, la persona tiene algo en el corazón que no ha entregado a Cristo Jesús. Ese rechazo, esa ingratitud, el abuso del poder de estos hombres no le hacía bien a nadie. No abuse de lo que Dios te ha dado. Si Dios te puso en un cargo, sea para la obra del Señor, sea en la vida secular, hazlo bien. No abuses, no tomes una persona para ponerla en ridículo, para decirle cosas que no puedes hacerla en público. Tienes que saber actuar, porque Dios nos demanda de lo mínimo que hagamos mal. Y acordémonos cuando nosotros hacíamos las cosas malas, cuando éramos ingratos con Dios, que no teníamos a Cristo en nuestros corazones, hacíamos lo malo. Y Dios hoy en día nos está enseñando que nos puede traer consecuencias el rechazo que tengamos hacia Dios, porque hay una salvación, hay algo esperándonos, un lugar hermoso. Por eso no podemos darnos el lujo de despreciar al Señor, porque cuando no estemos en la tierra, el que no tenga el boleto para viajar allá, vaya a un lugar de tormento. Por eso Dios está alertando a través de las Escrituras todo el proceso que uno puede tener en esta tierra. Una nueva era, Dios nos da una oportunidad para hacer la obra redentora, para que tú trabajes para el reino de Dios, que es lo mejor que podemos hacer, y tener esa responsabilidad espiritual para manejar los asuntos que Dios nos entregue. No podemos enterrar esa moneda, no podemos dejar allí olvidado lo que ya Dios te dio a ti y a mí, porque a cada uno de nosotros Dios nos va a pedir cuenta. Si Dios permitió que esta palabra, esta parábola, la enseñásemos en este día, es porque aquí hay un rema grandiosísimo, que a veces Dios nos entrega cosas buenas y los administramos mal. Estos hombres por ninguna parte se ve que eran buenos, hacían era lo malo. Todo el que llegaba a ese lugar, pues le hacían maldad, mandaban a esos siervos a ese lugar y nuevamente procedían, y ya como no pudieron mal, pues mataron al hijo. Lo mataron como hicieron con Cristo Jesús. Entonces vemos cómo Dios nos ama, cómo Dios nos ayuda, y quiero terminar leyendo allí en el Salmo 118 a la altura del verso 22 y 23, donde dice: la piedra que desecharon
los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahí está la clave de todo, esa piedra que en ese tiempo esos hombres desecharon, porque Cristo vino a los suyos lo rechazaron, le trajeron sufrimiento, muerte, y gracias a su resurrección de vida, de esperanza, hoy en día contamos con Él. Por lo tanto, esta palabra es una advertencia de parte de Dios para que lo busques, para que te acerques, para que hagas las cosas bien, porque si Dios nos ve actitudes no correctas, nos tendrá que corregir, nos tendrá que zarandear con tal que hagamos las cosas bien, para que tú y yo no nos perdamos, para que ese llamado que Dios nos hizo un día podamos valorarlo, estar atentos a rechazar lo malo y no rechazar el plan de Dios, porque seríamos personas ingratas, personas que no podremos decir gracias, Señor, sino estar con el ay, y el ay me pasó a mí, ¿por qué me pasó a mí? Si yo soy buenecito, y por qué esto, y por qué lo otro. Antes del ay, di Señor, gracias. No entiendo. ¿Qué es esto? No entiendo por qué estoy sufriendo este mal momento, pero te doy gracias. Cuando nosotros tomamos una actitud buena delante de Dios, tenlo por seguro que el Padre Celestial, que es un Dios misericordioso, te resuelve el día malo, te va a resolver, te va a dar la provisión, no escaseará nada, todo llegará en su tiempo. ¿Por qué? Porque Dios quiere sacar ese diamante precioso, esa vida que está en nosotros, esos frutos, para que tú y yo, donde vayamos, seamos de bendición. Pero si no, llegó fulana o fulano, no, escóndanse, ese viene a hablar mal aquí, a perder el tiempo, viene a hablar de la vecina, viene a hablar de no sé qué. La gente te va a rechazar, porque no hay frutos en ti. A Cristo lo rechazaron por ser bueno. Fíjate que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Entonces, nosotros como sus hijos, ser ejemplo, no imitar lo malo, no ser esos hombres perversos que hicieron el daño, que se les dio algo. No lo supieron administrar, no supieron llevar las cosas bien y terminaron pues en manos de Dios, porque todo aquel que hace lo malo, Dios lo juzgará en el día de mañana. Por lo tanto, esta parábola nos revela consecuencias de la ingratitud y del rechazo a Dios, y también nuestro amor, el amor hacia Cristo, que tenemos que ser pacientes, porque tenemos que buscarlo, arrepentirnos, porque hay un pueblo que Dios llama para ponernos a paz, porque Él hará justicia a cada uno de nosotros si no le obedecemos. Y le doy gracias a Dios por esta palabra maravillosa, que sé que será de bendición y que podamos ser vidas agradecidas, no ser vidas ingratas de parte del Señor. Y le damos la gloria al Señor. Gracias por tu palabra, gracias por las vidas que están escuchando este programa, esta palabra, Dios mío, que me regalaste, y la he ministrado con todo mi corazón, con todo mi amor, Dios, porque es una palabra, Dios, que nos recuerda, Dios, que lo tuyo es lo más lindo, lo maravilloso, Señor, que tenemos que ser esos hijos agradecidos, hijos originales, comprados con tu sangre, que no nos deslicemos a hacer lo malo, Dios, sino a llevar las nuevas de salvación en amor, no en señalar a nadie, no en ofender a nadie, Padre, porque tú nos enseñaste el verdadero amor. Bendigo esta casa, bendigo esta familia, y allí donde tú estás escuchando la palabra,
que Dios bendiga tu hogar, tu familia también, los que están enfermos, Señor, levántalos, Padre. Mira, Padre mío, la vida de Carlos Colón Narváez, Dios, allí en esa UCI, Dios mío, sé tú tocando su corazón, trayendo arrepentimiento, trayendo sanidad, Padre mío. En el nombre de Jesús, consuela, Dios, a la familia Colón Hernández, Padre, por la partida de su madre, Dios mío, consuela a sus hijas, al resto de la familia, y trae paz y bendición. Y todo el que esté pasando por enfermedad, por duelo, por pruebas, Dios, consuélalo ahora, para la gloria tuya, Señor. No permitas que el enemigo dañe y destruya la viña, Señor, que tú nos entregas, para poder, Señor, allí dar esos frutos que tú quieres. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y tenemos vidas aquí. En sintonía está Maida Rabacé, bendiciones. Carolina Zuluaga, Leila Llanos, Iri Fuentes, gloria al Señor. Edgardo Jiménez, Daniela Gómez, Samir Restrepo, Nubia García, Alejandra Molina, Teresa Guzmán, el hermano evangelista Jorge Anaya, bendiciones, amado hermano. Tenemos allí a Leyanis Rodríguez, gloria al Señor, nuestro amado pastor Víctor Pachón, gloria a Dios, José Carrillo, Elkin José Aponte, Mayerlin Jiménez, Wilker Monroy, Carlos Arteta, Michael Pertús, Jordi Ruiz, Arelis Pitalúa. Tenemos a la pastora Luz Amparo Alzate, Juli Castro. Qué bendición como los pastores